Las propiedades tecnofuncionales de los componentes de los alimentos son aquellas que imparten a un alimento o ingrediente determinadas características sensoriales o determinado comportamiento físico-químico durante su preparación, procesamiento, almacenamiento y/o consumo. Las propiedades tecnofuncionales definen la calidad y aceptación del producto final y también afectan su proceso de producción. En relación al vocabulario, conviene desambiguar los términos propiedades tecnofuncionales de componentes alimentarios, que también se usa en la forma propiedades funcionales, de la expresión alimento funcional. El alimento funcional es aquel que, además de aportar nutrientes y energía, puede mejorar la salud o disminuir el riesgo de padecer una enfermedad. Naturalmente, las propiedades tecnofuncionales de cada componente dependerán de la composición del alimento o ingrediente y de otras variables como las condiciones de procesamiento. Muchas propiedades funcionales dependen del agua y de macromoléculas como las proteínas y los polisacáridos. Especies químicas de menor tamaño también pueden jugar roles importantes. Tal es el caso de los mono y disacáridos, de los lípidos y de las sales. Las proteínas alimentarias, dada su variedad en cuanto a composición aminoacídica y estructura tridimensional, su posibilidad de interactuar con otras moléculas y de modificar su estructura y comportamiento en función de las condiciones del medio en que están disueltas o dispersas, y de los tratamientos a los que son sometidas, representan una fuente importantísima y muy variada de propiedades tecnofuncionales. En el caso de las proteínas, las propiedades tecnofuncionales dependerán de factores intrínsecos y extrínsecos. La estructura primaria y el peso molecular condicionan las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, la carga eléctrica superficial, la hidrofobicidad superficial y otras características. Entre los factores extrínsecos que afectan el comportamiento de las proteínas podemos listar características del solvente, temperatura, pH, fuerza iónica, concentración de iones divalentes, concentración de otras macromoléculas, presencia de lípidos, actividad enzimática y otras. Un concepto que tiene relevancia para las propiedades tecnofuncionales es el de desnaturalización proteica. En los alimentos procesados, la estructura nativa de las proteínas generalmente se pierde. La desnaturalización ocurre cuando las proteínas se enfrentan a tratamientos que perturban las interacciones que establecen las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, provocando el desplegamiento de los polipéptidos. El agente desnaturalizante más frecuente es el calor, que se aplica durante la cocción de los alimentos o en forma previa durante la preparación de concentrados o aislados proteicos, o a propósito para mejorar alguna propiedad tecnofuncional, ya que algunas de estas propiedades mejoran cuando la proteína está parcial o completamente desnaturalizada. La desnaturalización también se puede lograr con otros tratamientos, como la alta presión hidrostática, los campos eléctricos pulsantes, irradiaciones y otros. La estructura final de las proteínas va a depender del tipo e intensidad del tratamiento aplicado. La desnaturalización también se puede lograr por concentraciones de sustancias químicas. En este caso, la aplicación en alimentos depende de que esas sustancias no sean tóxicas o puedan eliminarse. Por ejemplo, cambios transitorios de pH. Un efecto frecuente de la desnaturalización proteica es el aumento de la exposición al solvente acuoso de restos de aminoácidos hidrofóbicos, con lo que aumenta la hidrofobicidad superficial de la proteína.
Dependiendo de las condiciones de la dispersión, principalmente de la concentración proteica, esto puede generar agregación y de esta forma modificar el comportamiento de la proteína, tanto desde el punto de vista de la solubilidad como de las otras propiedades tecnofuncionales. Para su estudio, las propiedades tecnofuncionales de las proteínas se pueden clasificar en varios grupos. Propiedades dependientes de la interacción agua-macromolécula, propiedades dependientes de fenómenos superficiales, propiedades dependientes de la interacción macromolécula-macromolécula. Dado que la mayoría de los alimentos contiene una proporción importante de agua, estas propiedades suelen condicionar mucho el comportamiento del alimento y afectar también a los otros tipos de propiedades tecnofuncionales. Las características moleculares del agua, su capacidad de establecer puentes de hidrógeno y generar un líquido estructurado, condicionan la estructura proteica. A la solubilidad proteica le vamos a dedicar un poco de atención, ya que suele ser una propiedad muy relevante porque puede ser en sí un parámetro importante, por ejemplo en bebidas, puede afectar a las otras propiedades tecnofuncionales e incluso puede afectar la digestibilidad. La solubilidad proteica se define en forma operativa como el porcentaje de la proteína total de una muestra que se extrae con un determinado solvente y en determinadas condiciones. Las proteínas extraídas suelen formar una dispersión coloidal más que una solución verdadera. Además, el comportamiento de la solubilidad en distintas condiciones, como las de pH o fuerza iónica, permiten solubilizar y precipitar diferencialmente, lo que resulta útil para la preparación de concentrados y aislados proteicos. Muchas proteínas vegetales tienen una solubilidad que se comporta en función del pH, como la del ejemplo. Otro ejemplo conocido es el de la clasificación de Osborne para las proteínas de trigo, que se basa en una serie de extracciones consecutivas con agua, con una solución salina, con una solución de alcohol y por último con una solución de ácido o base. Las proteínas extraídas con cada solvente reciben la denominación de albúminas, globulinas, gliadinas y gluteninas. La habilidad de las proteínas para formar y estabilizar sistemas heterogéneos, como emulsiones y espumas, radica en varias características físico-químicas, como la hidrofobicidad superficial, la carga eléctrica, la flexibilidad y la posibilidad de reorganizarse en la interfase. Las proteínas llegan a la interfase, se absorben exponiendo los restos hidrofóbicos a la fase lipídica o gaseosa, pueden desplegarse e interactuar con otras proteínas para formar un film interfacial más o menos estructurado, favoreciendo que estos sistemas, las espumas y las emulsiones, que son termodinámicamente inestables, se mantengan por más tiempo con características aceptables. Las propiedades que dependen de las interacciones macromolécula-macromolécula, que en nuestro caso de estudio pueden ser proteína-proteína o proteína polisacárido, ofrecen una variedad que permite generar una amplia gama de ingredientes o alimentos. Brevemente podemos mencionar la formación de geles proteicos, que son sistemas formados por una red interconectada de proteínas desnaturalizadas que ocupa el espacio tridimensional a la vez que une agua, limitando sus movimientos y reteniéndola. Estos sistemas se caracterizan por no ser líquidos ni sólidos perfectos, sino que a la vez presentan viscosidad y elasticidad, es decir, un comportamiento intermedio entre esos dos estados de agregación. Cuando se estudia la formación y las características de los geles,
se encuentra que en muchos casos, cuando se forman a partir de proteínas solubles, resultan ordenados, translúcidos y con buena retención de agua. Mientras que cuando se forman a partir de proteínas insolubles, suelen quedar como geles más desordenados, opacos y con menor capacidad de retención de agua. Para que se forme un gel, se debe alcanzar un balance entre atracciones y repulsiones entre polipéptidos, para que estos ocupen todo el espacio y no precipiten por un exceso de atracción, ni se desplacen por todo el volumen por un exceso de repulsión. Las interacciones que estabilizan un gel pueden ser electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y enlaces covalentes. En muchos productos se aprovecha más de una propiedad tecnofuncional. Por ejemplo, en la formación de emulsiones gelificadas se buscan las ventajas de cada una, lo que permite incluso encapsular sustancias bioactivas para protegerlas o liberarlas en condiciones controladas. Existen geles que contienen gotas de aceite emulsionadas. Las características mecánicas del sistema dependen de la matriz del gel, y geles que contienen una mayor proporción de gotas emulsionadas, por lo cual las características mecánicas dependen de las interacciones entre las gotas que forman una red. Si bien muchas proteínas de origen animal presentan propiedades tecnofuncionales muy interesantes que se usan en productos de gran aceptación, actualmente se estudia cómo aprovechar y mejorar las propiedades tecnofuncionales de proteínas vegetales por tres cuestiones principales. La producción sostenible de alimentos, ya que la producción de proteínas de origen animal es costosa y deja una huella ambiental mucho mayor a la correspondiente a las proteínas de origen vegetal. La búsqueda de alimentos más saludables y tolerables. El consumo de ciertos alimentos de origen animal se asocia a ciertas patologías. Y la búsqueda de alimentos variados. El público vegano y vegetariano crece y genera demandas de nuevos productos. Teniendo en cuenta lo mencionado y pensando en la variedad de tecnologías disponibles para modificar las proteínas, hay una enorme potencialidad en las proteínas vegetales para generar productos innovadores y saludables, ocupando un nicho muy relevante en la alimentación del futuro.